Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver una pequeña presentación que nos va a mostrar cómo es el funcionamiento de la llave foránea, particularmente en SQL, o pues en PostgreSQL para ser más técnico. Y al finalizar, pues terminaremos con un pequeño ejercicio que nos permitirá pues verificar alguno de estos conceptos y cómo es el manejo de SQL para pues la base de datos, practicando de nuevo, ¿no? Bueno, ya nosotros miramos lo que es una llave foránea, se utiliza con las siglas FK, que viene del foreign key, de básicamente el comando, la sentencia de SQL que nos permite a nosotros referenciar una tabla con otra tabla a partir de una relación o una interrelación. Entonces, en este caso, nosotros podemos observar lo siguiente. En los sistemas de gestión de base de datos, cuando existe una relación de dos tablas que está dado a través de lo que sería un foreign key, nosotros tenemos algo como lo que se presenta en la figura de la parte derecha. Una tabla, en este caso para el ejemplo estrato, que tiene una relación foránea con la tabla estudiante. La flecha apunta a la dirección en la que va. O en otras palabras, la cardinalidad que regularmente se busca que sea de uno a muchos. No está mal que salga uno a uno o muchos a muchos, solo que pues es más común la uno a muchos y cuando sale muchos a muchos pues tendemos a romper esa relación de muchos a muchos para que queden dos de uno a muchos. Entonces, donde termina la flecha es donde se supone que llega la cardinalidad de muchos, o sea, sería de estrato a estudiante de uno a muchos. Cuando se genera una relación a través de una llave foránea, básicamente lo que tenemos es una copia del atributo primario de la tabla principal sobre la tabla hijo, por así decirlo. El ID, que en este caso es de int4, podemos ver que en la tabla estudiante también es int4. El nombre no tiene que ser exactamente el mismo. O sea, yo puedo cambiarlo o puedo colocar el mismo, eso ya es preferencia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es al momento de pasar a la programación. Porque cuando nosotros hacemos todo esto, bueno, eh, aquí les muestro la tabla del medio. Esa tabla del medio llamada grupo, que dice estudiante por materia, nos referencia a lo que es una relación de muchos a muchos. ¿Cómo sé yo que es una relación de muchos a muchos? Si ustedes observan en la parte izquierda de Mat código y es código, básicamente lo tenemos asterisco. Eso no es muy normal. O sea, no es que nosotros en todas las tablas estemos viendo que haya más de un valor primario, más de una llave primaria. Para este caso sí. Cuando nosotros tenemos una relación de muchos a muchos entre dos tablas, lo que hacemos es crear una tabla intermedia que conecte a las dos tablas a través de dos relaciones uno a muchos, que es lo que sucedió aquí. Pero a su vez, esos dos valores, esos dos atributos que son los que llegan, o sea, los de atributos foráneos, se convierten en primarios al mismo tiempo, los dos. Eso solo sucede, bueno, puede pasar el caso, pero pues particularmente para nosotros solo va a suceder cuando esta tabla sea una tabla que rompa una relación de muchos a muchos entre dos tablas. En este caso, estudiante y materia tienen una relación de muchos a muchos que se rompe y crea una relación así, de esta manera. Un segundo, por favor. Listo, entonces, aquí nosotros tenemos básicamente esto, ¿verdad? Tenemos la tabla intermedia que une a dos tablas que tienen una relación de muchos a muchos. En un rato haremos un ejemplo práctico de ello. Ahora bien, en esta parte, nosotros qué tenemos? Que esa tabla intermedia también puede ser, pues, dependiente de otras tablas adicionales. No tienen que ser solamente estas dos tablas. O sea, podemos tener el caso donde está una tabla intermedia con solo estos dos valores, esos dos atributos, o puede tener la cantidad de atributos que ella requiera.
puede ser atributos que no son de otras tablas, o en este caso, por ejemplo, dos códigos que viene de una tercera tabla. Estos son diferentes casos que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora bien, aquí un poquito de qué se explica, ¿sí? Ya son cositas que hemos mencionado. Son las 4 llaves foráneas. La foránea representa la copia del atributo principal, eso sí deben tenerlo siempre en cuenta. Siempre se crea una relación de uno a muchos. Y bueno, una tabla puede tener todas las llaves foráneas que quiera, ¿sí? Eso es algo que pues a veces se confunde. Una tabla puede tener todas las relaciones foráneas que quiera, ya la hemos visto en varios ejemplos dentro de ejercicios. Bueno, entonces, vamos a especificar ahora sí cómo se codifica la llave foránea. Cuando tenemos la codificación, miren lo que pasa. ¿Sí? Tenemos el create table normal, en este caso para estrato, una tabla estrato que va a tener un ID, un nombre y un primary key. En un rato veremos qué es lo que significa serial. El create table de estudiante nosotros colocamos exactamente igual, así fue el ejemplo que hicimos la clase pasada. Primary key, hasta aquí está. Y luego viene ya lo que es el foreign key. El foreign key, ¿qué viene? El valor que viene de la tabla, el reference, que para decir la tabla donde viene, y cómo se llama el atributo allá. Aquí se puede ver un poco mejor. Foreign key es la sentencia que me está determinando que en esa tabla hay una llave foránea. Luego, dentro del paréntesis, voy a colocar el nombre del campo dentro de la tabla, o sea, dentro de la tabla que es dependiente, o de la tabla hijo, si lo quieren llamar así. Luego viene el nombre de la tabla. ¿Qué pasó eso? El nombre de la tabla padre, o el nombre de la tabla de donde viene la llave foránea. Y el atributo tal cual se llama dentro de la tabla padre. ¿Sí? Hay veces que ustedes verán que yo coloco el mismo nombre en los, ambos paréntesis. Eso es porque la tabla se va a llamar, el atributo se llama igual en ambas partes. Entonces, pero pues no es siempre el caso así. O sea, se puede dar el caso donde se llamen igual o se puede dar el caso donde se llamen diferente. Ahora bien, el update cascade, eso no recuerdo cómo se pronuncia. ¿Qué significa? Que básicamente cualquier cambio sobre la tabla padre va a afectar al hijo. O sea, sin necesidad de hacer cambios. Eso es como un refactor. No sé si ustedes han escuchado eso de refactor. O sea, básicamente usted hace un cambio del nombre, por ejemplo, de la tabla padre, y eso automáticamente afecta a la tabla hijo. Y on delete restrict lo que indica es que yo no puedo eliminar un dato de la tabla padre si tiene alguna relación con la tabla hijo. Bueno, ¿hasta ahí alguna preguntita? ¿No? Bueno, listo. Profe, disculpe, es que una compañera no puede entrar, que si le permite el ingreso. No tengo ninguna solicitud de ingreso. Me acabo de escribir por el interno, no sé. No tengo solicitud de ingreso. Que la envíe. ¿Quién me iba a preguntar? Escuché ¿quién me iba a preguntar? No, profe, iba a preguntar otra cosa, pero ya me acordé que como el código va dentro de la tabla, pues no necesita uno poner la tabla, sino simplemente de una del atributo, ¿no? Bueno, si te entendí, quiero que me dices aquí. No, no, pues, espera un momentito. Si te entendí, me hablas de esta partecita, ¿no? Sí, de la primera parte, un ejemplo, como estamos un ejemplo en una tabla y la relación la estamos entrando, metiendo en el código de esa tabla, pues ponemos el nombre, solamente es el atributo dentro de la tabla y ya la referencia con el nombre de la tabla de la que viene el otro. Sí, o sea, en la primera es el atributo tal cual se llama en la tabla actual. Y acá el nombre de la tabla y el atributo como se llama allá en la tabla. Este es el atributo primario. Siempre va a ser el atributo primario porque es el que trae la foránea. Listo, profe. Vale.
Listo. Y aquí, pues, un pequeño, para ustedes que tienen esta diapositiva, pues, qué significa la cascada y el restrict. Como les comentaba, la cascada es si hay algún cambio entre la tabla padre, pues automáticamente se refleja en la tabla hijo, mientras que restrict es yo no puedo eliminar un dato de la tabla padre si tiene relación con un dato de la tabla hijo. Por ejemplo, digamos que, vámonos aquí un momentico, esto, ¿sí? El update quiere decir que el ID es el nombre de la tabla primaria, ¿verdad? Cuando yo creo la foránea. Si más adelante, por alguna razón, yo cambio el nombre de este ID, lo cambio por, no sé, código, por ejemplo, ¿qué pensaría uno? O sea, uno se diría que, pues madre, ahora tenemos que venir al código y cambiar aquí el nombre de ID por código. Pues no. ¿Por qué? Porque resulta que ya como le dimos cascada, él viene y todo lo que le haga esto inmediatamente lo cambia acá. ¿Sí? Y estoy hablando de un alter table, pero hablemos, por ejemplo, de que vamos a actualizar el dato. Digamos que el código del estrato, o sea, tengo estrato 1 y el código es 123, por ejemplo. Si yo le cambio 123, lo cambio por 456, uno pensaría que hay que entrar en la tabla estudiante y verificar que el código que está en estrato sea 1, 2, pase a 456. Pero no, como ya le dimos cascada, él automáticamente se lleva ese cambio y lo crea una vez acá, o sea, lo actualiza. No hay que hacer más nada. El delete restrict lo que impide es que si tengo un estrato 1 creado, ¿verdad? Y tengo un estudiante en ese estrato 1, yo no puedo eliminar del sistema el estrato 1. Si elimino del sistema el estrato 1, perdería la información del estudiante, entonces el sistema no me lo permite. Él automáticamente me va a bloquear y me va a decir hey, no puedes pasar porque hay un estrato, perdón, hay un estudiante que tiene el estrato que quieres eliminar. ¿Sí? Son cositas que uno coloca aquí. Claro, que uno podría ser más permisivo y colocar aquí, por ejemplo, cascada y ya él lo eliminaría. O sea, si borro el estrato, borro todos los estudiantes que tienen ese estrato, pero pues eso no es como que muy normal, ¿no? Pero se puede dar el caso para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, listo. Hasta ahí, pues, eso es con respecto a lo que veíamos de la llave foránea. ¿Vale? Entonces ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio para poder evaluar lo que les comentaba. Bueno, todo lo que acabamos de hablar aquí. Abrir mi programa. Espera un momentico que abra el programa y ya empezamos con nuestro ejercicio. Listo, bueno. Ya ustedes saben aquí que colocan la clave. ¿Vale? Ok. Vamos acá a los servidores. Debe salir otra vez la clave normalita, la ingresan. Y aquí vamos a tener todos los servidores donde tenemos, pues en este caso, probablemente vamos a tener uno solo. Y la base de datos que tengamos creada. Cuando ustedes recién instalan, como ya les comentaba la clase pasada, siempre van a tener esta pose, no van a tener otra. En este caso, vamos a hacer otro, create database, y vamos a colocar aquí otra, no sé cómo le colocamos,
Sesión 2. Listo. ¿Ya salió? Listo. Buscamos la tablita, perdón, la base de datos. Sesión, aquí está. Cuando le damos clic, ustedes ven que pasa de la X a así amarillito. ¿Qué significa eso? Que la base de datos no está conectada, ¿sí? A nuestro servidor y pues por ende no tenemos nada, ¿no? Pero en este momento, cuando ya yo le doy clic, él inmediatamente crea la conexión y deja activa esa base de datos. Aquí la base de datos que están así, en amarillito, son las que están activas. Entonces, una vez activa, ahora sí puede empezar a trabajar. ¿Y cómo sería? Básicamente, aquí ya podría empezar a hacer cosas. Hasta ahorita, sesión 2 no tiene nada. La vez pasada, en la práctica que hicimos, pues creamos esquemas, hicimos base de datos. Eh, ahorita pues no voy a hacer, ahorita no voy a hacer, a ver un momentico, tablas, aquí no hay nada. Hoy no voy a hacer esquema, particularmente porque me voy a enfocar un poco más en la sintaxis de lenguaje de manipulación de datos y lo de la acabo de explicar de la foránea. Para ello vamos a hacer la tablita que tengo aquí en el ejemplo. O sea, que tengo aquí en el ejemplo. ¿Sí? Esta, así toda fea como la ven, pero esa es la que vamos a hacer. ¿Por dónde empezamos nosotros a programar? Como ya les comentaba, con las tablas que no tienen dependencia. La flecha indican dependencia. En este caso, pues, tipo de vinculación, estrato y materia. Son las que no tienen dependencia. Entonces empezamos. Bueno, aquí va a ser un poquito más demorado porque no tenemos el copy-paste, pero pues eso servirá también, ¿no? Materia. ¿Dónde está? Materia. ¿Listo? En materia, ¿qué colocamos? Código, nombre y créditos. Entonces aquí sería código. El código va a ser de tipo varchar 10. Nombre. Le voy a estar haciendo un par de preguntitas. ¿Qué significa este non-null? A ver si recuerdo. Que no se puede dejar vacío, profe. Cuando estemos llenando la tabla que estemos colocando, por ejemplo, en este caso, estamos creando, ni siquiera le coloqué el nombre, qué belleza. Es materia. Estamos creando una materia, digamos que voy a colocar cálculo, no puedo dejar sin nombre, o sea, no puedo colocar código 1, créditos 4 y ya, no. Tiene que dejar básicamente el valor de una vez para nombre. Ahora bien, tengo créditos int 4. ¿Qué sucede ahora con los créditos? Voy a empezar a meter cositas que les dije que íbamos a dejar para hoy, ¿no? De las lenguajes de manipulación de datos y de las otras restricciones que veíamos allá. Voy a hacer aquí primero una y a ver si tengo otro por ahí. Int. Este es estrato, tipo de vinculación, fecha. Ok, vamos a hacer las dos aquí de una vez porque aprovechar que tengo. Bueno, digamos que por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es la menor cantidad de créditos que puede tener una materia según lo que ustedes han visto? ¿Cuatro créditos? ¿Esa es la menor? Recuerden, la menor, no la mayor. ¿Cuál es la menor cantidad de créditos? Por ejemplo, ¿cuántos créditos tiene deportes? Hay unos que traen ningún crédito o un crédito. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No me entiende la pregunta es, ¿cuántos créditos tiene deportes? O informática. No tiene Cero. crédito, profe. Cero, Ninguno. cero.
No es que no es que no tenga crédito ni ninguno, es cero crédito, o sea, la cantidad de crédito es cero. Ahora bien, entonces vamos a hacer algo particular. Digamos que si yo estoy ingresando una materia y resulta que no me sé la cantidad de créditos o simplemente me da pereza llenar los créditos porque es una materia de cero créditos, yo puedo hacer lo siguiente. Colocar aquí un default cero. ¿Qué significa el default cero? Que si yo no envío créditos, él automáticamente le coloca cero, siempre. Ya si yo le mando un número diferente de cero, pues él lo coloca. Pero mientras yo no le envíe un valor, él siempre le va a colocar cero. Ese es el default. Ahora voy a colocar primary key y le voy a colocar el código como llave primaria. Pero no hemos terminado. La otra restricción, me hace falta dos restricciones. La otra restricción que tenemos es la que se llama check. ¿Qué es check? Check nos permite a nosotros validar los valores que se pueden ingresar en un atributo. Por ejemplo, con créditos. Con créditos yo puedo validar que no hay un crédito negativo. Por eso sería como raro, ¿no? O sea, ¿cómo es que el crédito vaya a ser negativo? Entonces yo tengo aquí que validar que los créditos siempre tienen que ser mayor o igual a cero. Esto es la misma sintaxis que ustedes utilizaban por ahí en programación 1 con el if. Solo que ahora la vamos a aplicar de esta forma. Cuando yo voy a ingresar una materia, si esta condición no se cumple, él me va a botar un error. Si ejecutamos esto, vemos que no hay ningún problema. Bueno, si está claro el check y el default, que es lo nuevo que vimos. Qué pena, profe, es que me fue un momentico el internet. ¿Qué fue lo que mencionó? El check es para poder validar. Cuando yo vaya a meter una información, en este caso una materia, digamos que yo coloco una materia cálculo, ¿verdad? Y resulta que por equivocación yo coloco -2. Una materia que tenga -2 créditos es como medio raro. Entonces en este punto él lo que me va a decir es, no, no te puedo aceptar que tenga -2 puntos, sencillamente porque el check me está diciendo que crédito siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Para eso utiliza el check, para poder validar que la información que estemos ingresando para cada uno de los atributos sea la correcta. Bueno, cada uno de los atributos validados, ¿no? Listo, profe, perfecto. Bueno, ¿qué otra podemos hacer? Entonces aquí por un lado tenemos estrato, por otro lado tenemos tipo de vinculación. Entonces colocamos table, estrato. ¿Y qué tenemos con estrato? ID, nombre. Les pregunto a ustedes, ¿es importante en el sentido de, es importante que ustedes conozcan el ID del estrato o simplemente les interesa saber es el estrato como tal? Pues creo que es importante la ID del estrato porque la ID sería el prima del key, que es lo que va a relacionar con las demás. Claro, no estoy diciendo que es importante que exista, o sea, el ID va a existir, sino que ustedes, por ejemplo, como usuario, es importante que conozcan ese ID. O sea, por ejemplo, cuando ustedes les preguntan, digamos, su cédula, ustedes el número de cédula se lo tienen que saber sí o sí. Pero, por ejemplo, si ustedes le dicen el estrato, ustedes es importante que conozcan la ID o que solamente digan, no, estrato 1, estrato 2. Ah, ahí sería, pues lo importante que sería saber cuál es el estrato. Sí, entonces, en este caso donde no hay un ID fijo, o sea, no es que ustedes digan, no, el estrato 1 tiene un código 567 y ese es el único código que existe a nivel nacional, no se puede cambiar, bla, 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 bla. Eso no pasa acá. Entonces, podemos utilizar este valor serial. ¿Qué significa serial? Cuando yo le coloco a un ID serial, él automáticamente, primero, le coloca el tipo de dato int. Eso por un lado. Y segundo, lo que va a producir es que cada vez que yo ingrese un estrato dentro de esta tabla, o sea, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, él va aumentando este número. O sea, él por defecto le coloca 1, al siguiente le coloca 2, al siguiente le coloca 3. O sea, es un valor autoincremental. Eso es lo que hace serial.
¿Dónde se coloca? Regularmente en las tablas que son de clasificación, que son tablas de tipo, que son ese tipo de tablas donde regularmente utilizamos el serial. Donde el ID como tal no es un valor representativo, sino que más bien un valor para cumplir la condición de que necesitamos la llave primaria. ¿Está claro? Profe, o sea que ese ID que sería único, ¿se podría manejar de esa manera en serial? Cuando el código que va a quedar registrado, el valor que va a quedar registrado, no influye en nada. O sea, ¿cómo te explico? Cuando ese valor no está determinado, ¿sí? O sea, cuando a ti lo único que te importa es que quede el ID, más no que quede un cierto ID para cada uno de los valores. Pero te decía yo, si tú vas a abordar, por ejemplo, a una persona, el ID ya está dado, o sea, es el número de cédula. Tú no puedes colocar un incremental porque se supone que ya tienes una cédula. En estos casos donde no hay como tal un valor dado, sino que simplemente es que lo vaya guardando, entonces utilizamos el serial. ¿Qué no? Bueno, los tipos de vinculación lo puedo trabajar exactamente igual. Un ID serial, un nombre varchar y el primary key. Ahora bien, si yo quisiera ser estricto, yo puedo colocar aquí muchísimas cosas. Por ejemplo, el check. Yo puedo validar que el nombre eh, no lleve caracteres especiales, que el nombre haga, no sé, cualquier otra cosa, que el ID no sea un número negativo, que no sea un número por encima de tal número. O sea, yo puedo colocar aquí la cantidad de check que yo quiera, ¿sí? Para validar cualquier cantidad de información. Esta no me acuerdo si ya la corrí. No, no la voy a correr. Cuando usted la corren 2 veces, él le dice esto. Eso ya existe. ¿Listo? Yo puedo colocar cualquier cantidad de cosas, no hay ningún problema, pero pues depende básicamente de lo que yo esté haciendo o cómo lo esté haciendo. Bueno, hasta ahí ya hemos visto casi que todas las restricciones, nos hace falta solo una y ya la vamos a ver. La vinculación de estrato con estudiante. Entonces, tiene estudiante, estudiante tiene código, nombre, código va a ser de tipo varchar 10. Va a ser de tipo varchar 50. Apellido, ser de tipo varchar 50. Sexo, va a ser de tipo varchar 1. Y fecha de nacimiento, de tipo date. Estudiante estrato, va a ser de tipo int4. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿por qué int4 si viene en un serial? El serial es un comando, una sentencia de PostgreSQL que permite colocar este valor de tipo incremental. O sea, que vaya 1, 2, 3, 4. Pero el tipo de dato del ID siempre va a ser int. En este caso, int4 o integer, como lo quieran mencionar, pero va a ser entero, siempre. Primary key, coloco acá el código. Ahora vamos a empezar a jugar un poco con esto. Bueno, ustedes no alcanzaron a llegar en la época donde el estudiante tenía un código diferente al de la cédula. Actualmente el código del estudiante es el mismo código de la cédula, no hay ningún problema. Pero anteriormente ustedes tenían, ¿cómo se llamaría? Ustedes tenían un código, su cédula, y un código de estudiante. O sea, ahí estaban los dos códigos. Ambos códigos eran únicos, porque ustedes no pueden repetir ese código con ningún estudiante como tal. Y su cédula, pues obviamente, eh, no puede repetirse, ya que es su documento personal y su único número y bla, 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 todo lo que ustedes ya conocen de la cédula, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Si yo coloco aquí, digamos que este es mi cédula, ¿verdad? Yo coloco aquí código. ¿Qué sucede? Yo no puedo colocar las dos como primarios, ¿eh? No puedo colocar aquí código y cédula. ¿Por qué razón? Porque esto habría que analizar los dos valores al tiempo, que ya ahorita se lo voy a comentar un poco cuando lleguemos a la otra tabla intermedia.
No lo pueden colocar así, o sea, no pueden colocar las dos como llave primaria. Y ojo, esto nunca lo pueden hacer. Eso nunca lo pueden hacer porque le va a botar error. Primary key solo puede ir una vez dentro de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no pueden colocar que, pues, a través de los comandos que ya tenemos, que el código sea único y la cédula también. Es necesario que ustedes coloquen el comando unique. Ah, perdón, aquí no es. Unique. Con unique, ustedes lo que hacen es cédula y acá es código. Unique, ustedes lo que están creando es que el código no va a ser la llave primaria, pero sí va a ser único, o sea, no puede repetirse, no puede repetirse ningún estudiante registrado en la base de datos. ¿Listo? Entonces, hasta ahora hemos visto el unique, el check, ya hacemos otro ejemplito de check, y el default, que era lo que nos hacía falta. Vamos a hacer otro ejemplito con check. Por ejemplo, vamos a chequear que el sexo solamente puede ser igual, igual. Bueno, aquí no recuerdo si es igual o igual, igual. Vamos por ahora sí. A M o, o sexo igual a F. O sea, solo puede ser esos dos. O digamos que el sexo puede ser igual a otro, digamos, no sé. ¿Sí? Aquí estamos chequeando que el sexo solo puede tener cualquiera de esos tres valores. Pero ojo, al tener esto, estamos diciendo es que el sexo siempre que tiene que ser minúscula, ¿no? Ya si un sexo así, ya no entraría. Podemos chequear, por ejemplo, también que, no sé, digamos que código, la fecha de nacimiento, ¿sí? A ver, que le check la fecha de nacimiento sea mayor, por ejemplo, a el 1 de enero de 1900, por ejemplo. ¿Sí? También se puede chequear. Como le digo, se puede chequear cualquier cosa que nosotros tengamos acá, que necesitemos que ese dato esté validado. Ay. Estrato, no hace falta crear algo muy importante y lo acabamos de mencionar, ¿no? Foreign key. Como le mencionaba, aquí va el valor como está dentro de la tabla. Luego, reference, el valor perdón, la tabla como tal, se va a llamar estrato, está por acá, estrato, y aquí coloco cómo se llame la llave primaria ya, en este caso ID. Miren que yo siempre estoy copiando y pegando. Date. Y undelete. Ahora sí. Me voy a crear esto y perfecto, todo bien. Entonces un solo igual, pensé que me iba a dar otro problema. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. Continuemos entonces. Ya tenemos estudiante, estrato, tipo de vinculación, materia, me hace falta docente. Esta no porque esta depende de todos y pues te falta docente para colocarla. Entonces aquí colocamos create table, docente. ¿Listo? Docente. ¿Y qué tiene docente? Docente tiene código, nombre, fecha de nacimiento, sexo. Ah, pues tiene casi que lo mismo que estudiante, no te, me lo voy a copiar. Código, nombre, fecha de nacimiento, ¿cierto? Y tipo de vinculación. Ustedes lo tienen así, doc, tipo, B. ¿Sí? Como le digo, eso es el nombre, ¿no? Ustedes lo pueden colocar como quieran. Aquí, primary key, colocamos código. Y bueno, puede hacer lo mismo check que están acá, pues lo que sea. Ya ahí lo único que yo me voy a llevar es la foránea, por ir rápido, ¿no? Pero lo ideal es que se hiciera, lo ideal es que se hiciera, sino que acá, como por entrar bien a explicar todo lo que quiero explicar, pues no lo voy a hacer. Pero por favor, ustedes no se coman esos checks, no se coman nada de eso, porque es importante que lo hagan. Listo, aquí está todo.
Al igual que no null, miren que yo no estoy colocando no null porque pues simplemente estoy explicando concepto, pero pues eso es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Listo, y ahora sí me voy a explicar esta que es la que quería llegar. Estudiante por materia o grupo. ¿Por qué yo coloqué así? ¿Por qué aparece aquí estudiante por materia y acá aparece grupo? Resulta que a veces cuando nosotros creamos intermedia, recuerda que nosotros tenemos una relación de mucho a mucho con estudiante y materia. Es decir, un estudiante puede estar matriculado en muchas materias y una materia tiene matriculados muchos estudiantes. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Que ustedes, por ejemplo, pueden estar viendo cálculo, física, programación, química, al mismo tiempo, en el mismo semestre, ¿no? Pero en esa química ustedes no son el único estudiante, ni cálculo, ni física. En esa materia hay muchos estudiantes. Entonces, en ese momento se crea una tabla intermedia. Casualmente para nosotros, en el ámbito en el que nos encontramos, conocemos cómo se llama esa tabla intermedia. Esa tabla intermedia se llama grupo. Es decir, que nosotros tenemos una tabla intermedia que sí o sí hay que crearla porque ya el sistema no lo refleja. Pero es importante que ustedes sepan por qué en realidad sale esa tabla intermedia, ¿sí? Como les menciono yo, las tablas intermedias salen porque hay que romper esas relaciones de muchos a muchos. Entonces aquí se rompe la relación de muchos a muchos y se crea esa tabla. Para nosotros tiene un nombre, pero si ustedes no tienen nombre, como acá, no tienen un nombre como grupo, ustedes colocan esto. Las primeras tres iniciales, las primeras tres letras, perdón, de la tabla 1, X, las primeras tres letras de la tabla 2. Entonces, colocarlo aquí, create table, estudiante por materia. Y, como les comento, es una tabla intermedia. Al ser una tabla intermedia, entonces tiene como primaria, perdón, tiene como foránea pues tiene la relación de ambas tablas. Entonces tiene mat código, va a ser exactamente lo mismo de acá, miren, materia, ¿cuánto se fue? Aquí está, varchar 10, siempre lo mismo. ¿Sí? Y tiene estudiante código, que va a ser lo mismo de acá, varchar 10. ¿Listo? Y en este caso particular, ambas son primarias. ¿Qué significa eso de que ambas sean primarias? Yo registro varios valores, vamos a colocar un ejemplito aquí. Si yo registro varios valores, yo tendría que registrar así, 1, 1, 1, 2, perdón, 1, 1, 2, 2. La única forma en la que no podría insertar por duplicidad, o sea, en que se repiten, que la llave primaria ya existe, etcétera, etcétera, es que, por ejemplo, ya yo tenga registrado esto y yo venga por aquí abajo a registrar 1, 2. Esa es la única forma. Si yo coloco, por ejemplo, 2, 1, él no lo acepta que es la misma. A pesar de que están invertidos, él no lo es. La única forma es que la combinación sea igual. Por eso les comentaba yo hace rato que con el Unique, cuando apliqué yo de Unique, que no se podía colocar así. Porque ustedes tienen que, la cédula es única y el código debe ser único. Pero la combinación de ambas no importa. O sea, lo importante es que ambas sean, perdón, que las dos sean únicas, pero por separado. Mientras que acá es única la combinación de ellas. Si no son únicas, pues no pasan, pero tiene que ser la combinación. Y eso pues es lo que a veces hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué tenemos? Una vez que tenemos esto, falta el otro atributo, ya lo coloco. Entonces coloco foreign key, loco. De la tabla donde está, referent de materia, y allá coloco código. Así coloco código, sí. Estudiante, sí, se cédula la primaria. Sí. Listo. Y lo mismo, de cascade. Y aquí entonces, ahora sí, estudiante. Aquí va a ser estudiante. Y recuerden que ahí estudiante va a ser cédula. Listo. Esta sería la estructura básica de una tabla intermedia. O sea, de una tabla que rompe una relación de muchos a muchos. Esta es la estructura básica. Pero se puede dar el caso, dependiendo del contexto, del dominio, del problema, de todo lo que ustedes tengan que estén trabajando, en que esta estructura se puede cambiar.
¿Cuál sería el primer cambio? Por ejemplo, que haya otro valor que sea otro foráneo. Por ejemplo, en este caso, 2 códigos. Que va a ser varchar 10 también. Ese dot código, ¿qué va a hacer? Pues otra foránea, que ahora va a venir de docente, código. Pero se puede dar el caso en que tenga más cosas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el grupo, ¿no? Ese es el grupo, sí, es el grupo. Entonces digamos que el grupo puede tener horario. Digamos que horario va a ser un varchar de 100, ¿verdad? Entonces miren, la tabla intermedia se le puede agregar otra foránea y se le puede agregar otros atributos adicionales a los que ya tiene. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta también. Y bueno, ahora sí podemos correr y todo quedó bien. Si vamos a visualizar acá, ahí está. Población, materia, estudiantes, trato y docente. Como pueden observar, pues ya aparecieron todas las tablas que acabamos de crear. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Seguro que todo está claro. O no están entendiendo nada. Sí, profe. Sí está claro. Ok. Bueno, ahora vamos a empezar con lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué es el lenguaje de manipulación de datos? El lenguaje de manipulación de datos ya es cuando empezamos a meterle cosas a mis tablas, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Mira, ya yo tengo aquí materia, ¿verdad? La forma de yo poder observar qué hay dentro de una tabla es de la siguiente. Select. El select, por ahora vamos a trabajar asterisco. El asterisco es muéstreme todo, absolutamente todo. Ya luego empezamos a trabajar un poco con él más. Por ahora lo vamos a trabajar así. Y aquí colocamos la tabla. Entonces, materia. Del asterisco from materia. Y ahí está. Como pueden observar, es una tabla similar a las que vemos a las que hemos hecho en Excel, pero vacía, ¿no? Pues no hay nada, o sea, no hay nada para guardar. Vamos a empezar a registrar datos ahí. ¿De qué hacemos? Ahí, ahí, ahí. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Comando que ustedes lo vieron por ahí, insert into materia, ¿verdad? Y vamos a visualizar qué tenemos en materia. Voy a bajar un poquito el tamaño para poder ver bien. Ahí, materia. Tengo nombre, código, nombre, créditos. Teniendo la restricción que el crédito siempre tiene que ser mayor o igual a 0, o no va a ser no mandarlo. Y el nombre tiene que ser un honor. Vamos a validar cada una de esas cositas. De aquí, insert materia, código, nombre y créditos. Validemos, validemos primero así. Código y nombre. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo ambos vacíos? O sea, no le mando nada. Valúes y le mando para código 1. Ahora bien, este es un varchar. A ver, explico. Con las comillas simples es para colocar un texto. Todo texto tiene que ir con comillas simple o doble. Yo siempre lo utilizo con comillas simples. Aquí coloco los atributos, las columnas que tiene la tabla a las cuales yo le voy a mandar un valor. Y aquí, en el otro paréntesis, después de values, le voy a colocar los valores. Si yo aquí coloco 3 atributos, aquí tengo que colocar 3 valores. Y esos 3 valores tienen que ser en orden de acuerdo a los atributos que están acá. O sea, si aquí aparece código, nombre y apellido, aquí tiene que ser el código, el nombre y el apellido. Vamos a intentar correr esto. Primer error, el valor null de la columna nombre. Viola la restricción no null. ¿Qué nos está diciendo ahí? Hey, si tú colocaste aquí not null,
quiere decir que siempre debe ir nombre. Aquí me está diciendo es, no puedo enviarlo porque código, el nombre, perdón, siempre tiene que ir. Entonces vamos acá, lo cambiamos y le decimos esa es una prueba, por ejemplo, de materia, colocamos matemática. Lo corro. Funcionó. Vamos a visualizar que funcionó. Ahí está. Y créditos quedó en 0. A pesar de que no lo enviamos, él automáticamente colocó 0. ¿Por qué? Porque resulta que aquí nosotros le colocamos un default, que si no mandábamos créditos, él lo coloca en 0. Vamos a mandar otro y vamos a colocar ahora sí un crédito. Digamos que física, y yo le mando crédito 4, y tengo que mandarle crédito, porque le estoy diciendo que le voy a mandar un tercer valor. Créditos. Si yo lo envío, la llave de unicidad. Perdón. Bueno, otro error. No puedo repetir la llave primaria. Si me sale este error es porque estoy repitiendo la llave primaria. ¿Sí? O sea, el 1 ya es la llave primaria de matemáticas, no puedo mandárselo a otra materia. Corro, observo, y ahí está. Bueno, matemática con crédito 0 y física con crédito 4. Entonces acabamos de ver que si yo no le envío créditos, él automáticamente le coloca el valor por defecto que hemos asignado en la sentencia default. Y para finalizar, o sea, este ejemplo de materia, vamos a colocar otra, pero ahora en crédito le voy a dar -4. Bueno, tengo que ser 3 y aquí démosle, por ejemplo, programación. ¿Listo? El nuevo registro para relación materia viola la restricción check. ¿Qué me está diciendo eso? Pues, esto se puede cambiar, se puede colocar mensaje más bonito y eso, pero eso ya es en base a datos 2. Aquí básicamente lo que tenemos es que la restricción que hemos colocado acá en el check, hemos dicho que el crédito siempre tiene que ser mayor o igual a 0. En caso de que pase esto, él me va a botar este error y no me deja continuar. Si yo vengo aquí y vuelvo a listar lo que hay en materia, vemos que no se ha metido este último valor que yo coloqué. En cambio, si yo ahorita le cambio y le coloco, por ejemplo, 3, lo mismo, vemos que todo funcionó y actualizo, ahí está, programación. ¿Preguntas? No preguntas. Vamos a hacer, por ejemplo, el update. El update es sencillísimo. ¿Por qué? Primero, el update, el nombre de la tabla, en este caso materia, y coloco dos atributos, dos sentencias, set y where. El set lo que implica es a qué atributo le voy a realizar el cambio. Digamos que, por ejemplo, yo le voy a hacer el cambio a nombre. ¿Sí? Le voy a decir, por ejemplo, que la materia de programación no es programación, sino base de datos. Y con el where, yo lo que estoy diciendo es, búsqueme a a la que le voy a hacer el cambio a base de datos. En este caso es, voy a buscar tal que el código sea igual a 3. Entonces, otra forma de leerlo. Actualice la materia que tenga código 3 y cámbiele el nombre a base de datos. A él no le importa el nombre viejo que tenía, simplemente lo cambie ya. Actualizo y miren que aquí doy set. Ahí va, base de datos. Esto sirve para cualquier atributo, código, nombre o crédito, y tiene en cuenta los mismos errores que ya les mostré. Que la llave primaria no sea repetida, que el check no se incumpla, todas esas cositas se tienen en cuenta. ¿Listo? Y este es con el update. Y ahora vamos con el delete. Delete from de materia. Y le voy a colocar aquí where, lo mismo. Código igual a 3. Entonces, ¿qué estamos diciendo es? Búsqueme la materia que tenga código 3 y elimínela. Y ejecuto. Vemos que todo pasó bien. Se le asterisco from materia y observo que ya no está. ¿Listo? Entonces aquí estamos haciendo lenguaje de manipulación de datos completo. Pues estamos haciendo creación, actualización y eliminación. Profe, una pregunta. En el update, ¿el orden tiene que ser set y luego where o se puede poner where y luego set? No, siempre tiene que ser así, set y luego where. Listo, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No preguntas. Listo.
Y vamos a hacer un par de ejemplitos más para poder ver otras cositas. Por ejemplo, la inserción múltiple. Inserto en tipo de vinculación. ¿Por qué en esa? Le voy a mostrar qué pasa con serial. El serial ese que se colocó. Ese serial... Ah, pues madre. Un momento, por favor. Tipo de vinculación. Como ya yo tengo el código, el tipo de vinculación, el ID serial, entonces no lo voy a pasar. ¿Por qué razón? Porque pues simplemente no necesito en este caso. Le voy a colocar aquí es el nombre solamente, ya que él lo va a colocar automáticamente. Y aquí en valor yo le puedo mandar todos los valores que yo quiera. Entonces, por ejemplo, tipo de vinculación, planta, ocasional. Así, si ustedes revisan la diapositiva, miren que esa es la forma de escribir, ¿no? De colocar, o sea, la sentencia, cátedra. Así. Y ejecuto. Y vámonos a ver aquí lo mismo. Recuerden, esto va a ser para ver cualquier valor dentro de la materia. Sería tipo de vinculación. Vinculación. Ejecuto. Y ahí está. Planta, ocasional y cátedra. ¿Listo? O sea, ¿por qué se dio eso? Miren, 1, 2, 3. El serial automáticamente coloca los valores. 1, 2, 3. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguro? Bueno, de aquí en adelante, muchachos, ya le queda a ustedes practicar. ¿Qué haría falta para practicar aquí? Bueno, materia ya metimos bastante, estrato ya metimos, perdón, estrato no, tocaría meter estrato, tipo de vinculación, estudiante. Ahora, cada uno de ustedes, tengo a 9 estudiantes, por favor me hace un insert para cualquiera de estas tablas. ¿Sí? Para para docente, para la que ustedes quieran. Menos, claro, obviamente, las que acabo de hacer, ¿no? Tipo de vinculación y materia. ¿Vale? Listo. Tienen 5 minutos para hacer un índice para cualquier tabla. Si necesitan ver alguna no, es más. Les voy a pasar el código completo por aquí, por el chat, para que ustedes también lo puedan tener para si quieren seguir estudiando. Ay, ah, creo que se comió bastante, ¿no? Pegó hasta estudiante. Sí, pegó hasta estudiante. Me toca mandarlo así por pedazo. Y bueno, ya como esta es la parte práctica, entonces voy a parar el videito y quedaría esperando ustedes eso para ya esto contarles esta cosita que vamos a hacer. Ahí le pasé todo el código. Voy a parar la grabación.